En esta clase vamos a hablar sobre los factores limitantes que no permiten expandir la conciencia. En primer lugar, diremos que no solo no permiten un crecimiento de la conciencia, sino que también son la causa de muchas de las enfermedades y de patrones distorsionados y enfermos en la vida del hombre. La falta de crecimiento lleva al estancamiento de la energía y con ello a la enfermedad. Cuando la conciencia no crece, cuando la conciencia no aprende, la energía no se renueva y eso produce también la enfermedad. Entonces, la limitación de la conciencia inhiben el aprendizaje y producen distorsiones en la conciencia. Posteriormente de eso devendrá también la enfermedad. O sea que eso en otras palabras sería como que no, el sujeto o el yo no deja entrar nada nuevo y ningún tipo de energía que venga como a integrarse a esa energía que ya tiene Claro, interno. si la conciencia no puede crecer, no puede renovarse, no puede mejorar, entonces produce un estancamiento y justamente eso también lleva justamente a la enfermedad, ¿no? Entonces, toda distorsión de la conciencia implica a largo plazo la enfermedad. También produce muchas dificultades para la vida. Entonces, es muy importante que uno pueda salir de aquellas circunstancias, de aquellos elementos que lo tienen a uno atrapado en su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las circunstancias limitantes, hablamos de esos elementos que no nos permiten en cierta manera crecer, que no nos permiten desarrollarnos en el mundo, que no nos permiten mejorar. Entonces, siempre el biodecodificador en su terapia y en su trabajo no solo debe buscar en cierta manera la supresión sintomática o el resolver alguna enfermedad, sino mejorar la vida de la persona. Esto implica siempre un expandir la conciencia, el poder ver más allá de aquellas cosas que lo tienen atrapado. Sería, expandir la conciencia sería, tiene más que ver con elevación que evolución. Expandir la conciencia tiene que ver con esos aprendizajes de los que hablábamos, de los aprendizajes subjetivos, ¿no? Donde la persona comienza a entender, a darse cuenta, a cambiar. Refiere siempre una expansión de la conciencia implica, ¿no?, un crecimiento cualitativo en la vida del ser. Porque siempre es como que uno se preocupa por mejorar en cantidad, quieren tener más títulos, más dinero, más logros, no quieren ser como mejores para el mundo, pero eh, acá lo importante en la conciencia es el crecimiento cualitativo que uno tenga, desde cómo vive hasta cómo se siente, ¿sí? ¿Se entiende Sí. eso? Bueno, veamos un poquito entonces los factores limitantes de la conciencia. En primer lugar, tenemos los patrones físicos incorrectos. ¿Querés hablar un poquito de cómo son esos patrones físicos incorrectos? Y bueno, son como esas distorsiones que producen un condicionamiento, ¿no? Pero que no implica que un impedimento para que la conciencia se pueda desarrollar. Sí, nosotros tenemos, eh, tendremos factores limitantes de dos tipos, ¿no? Tendremos los factores externos y los factores internos. Los factores externos son más fáciles, perdón, de corregir que los factores internos. Los factores internos requieren un acto de toma de conciencia profundo sobre la realidad del sujeto. Entonces, los factores externos pueden mejorarse o cambiarse de una manera mucho más simple que los patrones internos, ¿sí? Cuando hablamos de los patrones físicos incorrectos, estamos hablando justamente de patrones externos, ¿no? Y vamos a comenzar diciendo que la mayor limitación en la toma de conciencia es que haya distorsiones en el cuerpo físico, ya sean heredadas o adquiridas, ¿no? Ya sea síndrome de Down, ya sea parálisis cerebral o alguna distorsión física que no le permita a la persona, en cierta manera,
¿no? Una toma de conciencia más grande. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces estos patrones físicos heredados, estas enfermedades o estas cosas son más difíciles de trabajar y en cierta manera no permiten que haya una toma de conciencia o que haya un aprendizaje, ¿no? Pero muchas veces también podemos tener limitaciones físicas que no impidan que la conciencia se expanda. Claro, pero en este caso estaríamos hablando de limitaciones que sí, que no permiten que la conciencia se expanda, ¿sí? Sí, hay limitaciones, por ejemplo, si me quiebro una pierna, no necesariamente es una limitación de mi conciencia, pero si tengo una encefalopatía, por ejemplo, o un tumor cerebral, sí impide en cierta manera la toma de conciencia. Si tengo un síndrome de Down, una parálisis cerebral, ¿no? Entonces, esas distorsiones físicas heredadas o adquiridas que sí pueden ser, que pueden involucrar en cierta manera un compromiso neurológico, en cierta manera, sí no permiten que haya una toma de conciencia, que haya un aprendizaje cualitativo en la vida de la persona. ¿Se entiende eso? Y en esas situaciones, porque es como que todos estamos acá para aprender algo, Deberías hablar más fuerte. Sí, ¿cómo sería? porque todos estamos acá para aprender. Y en las Sí. situaciones de esas personas, ¿qué aprendizaje pueden hacer? Porque es como que también vienen a enseñar algo, ¿no? Bueno, justamente, bueno, en ese terreno no me voy a meter de cómo vienen antes, porque no le corresponde a la biodecodificación decir, bueno, ¿por qué vienen de estas maneras? ¿No? Nosotros no somos jueces para determinar por qué vienen de esta manera, pero sí se puede decir que el aprendizaje de una persona estará también, ¿no?, determinado por el tipo de aparato físico que una persona tenga, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, no tendrá los mismos aprendizajes o no poder expandir la conciencia de la misma manera una persona que justamente tiene un síndrome de Down o que tiene un retraso madurativo, ¿me entendés? Es como que en cierta manera son factores limitantes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que venir a aprender? O con tu pregunta, no nos corresponde a nosotros Claro, responder eso. ¿Sí? ¿Qué? Pero es como que también en ese ámbito social o familiar yo puedo aprender cosas de esas personas también. Por supuesto, sí, sí, siempre hay siempre se puede aprender de todo lo que hay alrededor. O sea, siempre la vida de uno permite también una toma de conciencia progresiva, ¿no? La cuestión es que uno utilice esas cosas para tomar conciencia. Hay como elementos Son como limitantes de la conciencia y hay elementos que son favorecedores a la toma de conciencia. ¿Cuáles son los factores favorecedores? Por ejemplo, son las crisis, las dificultades, las pérdidas, ¿no? Son cosas que nos permiten tomar conciencia, ¿sí? Y hay otros factores limitantes, como por ejemplo, en este caso sería, bueno, las condiciones heredadas, que dijimos que los factores externos son más fáciles de corregir, no son limitantes, no significa que no se puedan corregir. ¿Se Porque entiende? depende mucho de la posición del sujeto. Por eso también, decimos, ¿no? sí, la posición interna está por encima de cualquier condición externa, ¿sí? Pero las condiciones externas a veces impiden a cierta toma de conciencia. Por ejemplo, ¿no? Una persona de 70 años le resultará mucho más difícil tomar conciencia que una persona más joven, ¿no? Porque, bueno, está más limitada a tomar conciencia, ¿no? Bueno, hablamos de los patrones físicos, de las distorsiones físicas, también tenemos que tener en cuenta los que serían los factores ambientales. ¿Cuáles serían esos factores ambientales? Serían, supongamos, ¿no?, el lugar donde vivo, mi familia, mis amigos, ¿no?, la sociedad, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo. Todas estas situaciones ambientales pueden como entorpecer a la toma de conciencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo
nazco en una familia que sea, supongamos, de una ideología musulmana, o sea, de una ideología católica, ¿no? Perdón, de una religión católica. Entonces, yo voy a estar o voy a tener en mi cabeza, ¿no? Ideologías, pensamientos o creencias que van a estar determinados por ese ambiente donde vivo, ¿no? Si, por ejemplo, vivo en una ciudad donde no hay agua, voy a estar determinado por esa, por ese tipo de conciencia, sí. de situaciones, ¿no? Entonces, en cierta manera, las situaciones ambientales, sobre todo en la familia, son bastante determinantes en lo que refiere a la toma de conciencia, ¿no? A los aprendizajes cualitativos. ¿Por qué? Porque los aprendizajes cualitativos nunca son solo individuales, sino que los aprendizajes siempre se van haciendo, ¿no? De manera grupal, es como que uno va incentivando el aprendizaje del otro. Bueno, entonces, por ejemplo, en una familia donde la familia tiene ciertos patrones o no crece o no mejora, en cierta manera es difícil, en cierta manera, que uno pueda tomar conciencia o darse cuenta de una situación más allá de lo que vive, ¿no? Y en el niño cuando nace se puede observar eso porque el primer como núcleo social es su familia y después se comienza a expandir Sí. en la Es que escuela, es muy importante porque relaciones sociales. en este caso la familia graba patrones en los niños. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de factores ambientales, es muy grande el porcentaje de influencia en la toma de conciencia que realiza la familia, la que realizan los amigos, ¿no? Entonces, una familia determina también el tipo de conciencia de una persona, ¿se entiende? Sí, Y los aprendizajes que cada uno haga tendrán que ver también con ese vínculo familiar que uno tenga. Eh, Vos también acordate que en la clase pasada hablamos de que la conciencia en cierta manera es un campo magnético que resuena, ¿no? Y que trabaja alrededor, entonces tiene que haber como cierta resonancia o cierta atracción con todo lo que hay alrededor, y cuando uno va cambiando, ¿no?, ese campo magnético, va cambiando esa conciencia, también va cambiando la conciencia alrededor. Pero puede llegar a ser muy limitante una familia, ¿no? Por ejemplo, una familia de clase baja que le dice al hijo que lo más importante es el dinero, por ejemplo. Entonces, esa persona crece ya con esos patrones instaurados de conciencia de que eso es lo importante. Entonces, tal vez será capaz de matar, de violar o de lo que sea, con tal de obtener eso que es supuestamente valioso para esa familia, para esa sociedad y para esa cultura. ¿Se entiende eso? sí. En, eh, en la práctica esto es muy importante, los factores ambientales, porque veremos que todas las personas tienen en su interior todo lo que serían los patrones, los elementos, las representaciones o los significantes, como quieran llamarles, de lo que están, de las personas que están alrededor, ¿sí? Entonces, toma mucha importancia la estructura familiar y la estructura social, ¿sí? Sí, Bueno, por otro lado tenemos los factores, económicos. los factores económicos, los factores que referirían a la sociedad, a la cultura, ¿no? Que pueden ser factores que posibiliten a la persona, por ejemplo, una persona con mayor estudio, con mejores condiciones sociales, tiende o tendría la posibilidad de tomar conciencia de mejor manera que una persona que no ha tenido tal vez las mismas instrucciones o los mismos aprendizajes. Entonces, estos factores, ¿no?, económicos, sociales, políticos, ¿no?, en cierta manera o favorecen mucho o empeoran mucho la situación a la toma de conciencia, ¿sí? Por otro lado, la alimentación incorrecta, los hábitos y las adicciones, podríamos decir que son un tema fundamental a la hora de la toma de conciencia. ¿Por qué? Si bien todavía no vimos, ¿no? En cierta manera
lo que nosotros somos se forma a partir de lo que entra en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esos alimentos que entran, esos hábitos que tenemos en nuestra vida o esas adicciones, en cierta manera, no solo afectan, ¿no?, nuestro cuerpo, sino que, como ya dijimos, la conciencia también es alterada por medio de la alteración del cuerpo. Entonces, una alimentación incorrecta, hábitos de vida incorrectos como fumar, tomar o vivir de tal manera, en cierta manera van a ser obstaculizadores a la hora de la toma de conciencia. Sobre todo todos los tipos de adicciones, ¿no? Son bastante enemigas de cualquier cambio en la conciencia, ¿sí? Hay esos puntos, ¿no? Ya sea las adicciones a sustancias químicas, las adicciones a alimentos, las adicciones a ciertas cosas como el sexo, las adicciones a personas, por ejemplo, ¿no? La dependencia o la sobredependencia a una persona, en cierta manera, todas esas cosas producen, en cierta manera, ¿no?, una limitación en lo que sería la toma de conciencia. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, por último, en lo que serían estos patrones físicos incorrectos, que si bien, bueno, hablamos bastante, los patrones físicos son modificables, ¿no? A medida que la persona va cambiando internamente su conciencia, también va cambiando los patrones externos. Pero si los patrones externos cambian, eso también llevaría a una toma de conciencia. ¿Qué significa? Que si el mundo externo mejoraría, nuestra conciencia también mejoraría, ¿sí? Bueno, la edad, el sexo, ¿no?, la educación y el nivel social también afectan de manera, ¿no?, ya sea negativa o positiva en lo que sería esta toma de conciencia, ¿sí? O sea que se puede decir que toda la cultura influye en estos factores. Sí, todo lo que es el mundo externo nos afecta a nosotros y en cierta manera afecta a la toma de conciencia, ¿sí? Afecta de manera positiva o de manera negativa a una toma de conciencia, ¿no? Por eso, por De ejemplo, si manera nosotros... positiva sería como, bueno, tomo esto que tengo y trato de cambiarlo también, ¿no? Y no Sí, me quedo con eso que me sí, está ofreciendo el por mundo eso, externo. claro, si Lo por tomo ejemplo... como un impulso. Sí, si por ejemplo nosotros viviéramos en África, sería como más difícil tomar conciencia de ciertos aspectos que si nosotros viviéramos, por ejemplo, en una ciudad del primer mundo. O también una ciudad del primer mundo, ¿no?, tendría tendría factores limitantes que tal vez no lo tiene, por ejemplo, una ciudad que no esté o no sea tan grande o no esté tan afectada por lo que sería, ¿no?, esta cuestión social y cultural, ¿no? Entonces, es como que uno también tiene que posicionarse en el medio externo y decir, bueno, nosotros esperamos que el paciente, ¿no? Y a esto va esta cuestión de decir, bueno, esperamos que el paciente, por ejemplo, adelgace. Porque, bueno, también es tema de la biodecodificación decir, bueno, podemos hacer que una persona baje de peso. Bueno, pero si nosotros analizamos, vemos que hay factores limitantes a la toma de conciencia con el peso, ¿no? Al cambio de vida, al cambio de hábito de esa persona. Bueno, y la familia, la sociedad, ¿no? Siempre, bueno, siempre la persona que es obesa tiene un coadicto que es el que le da de comer y lo mantiene en esa situación, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros vemos esa situación decimos, bueno, ¿hasta qué punto nosotros podemos llevar a un cambio en la vida del paciente, a una toma de conciencia, viendo, ¿no?, que hay estos factores limitantes? Entonces los factores limitantes son muy importantes para que nosotros veamos hasta dónde puede llegar la persona en su crecimiento interior, en su toma de conciencia. ¿Se entiende? Hay que valorizar en su conjunto y decir, bueno, no podemos esperar que, por ejemplo, no haya una persona que salga de la droga si todo alrededor, ¿no?, sería en cierta manera, estaría relacionado con la droga, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces, justamente estos patrones físicos
producen en cierta manera limitaciones a la hora de la toma de conciencia, a la hora del cambio del paciente, ¿no? Justamente queremos lograr un cambio. Bueno, ¿cómo logramos ese cambio? Bueno, el cambio se vuelve medio difícil si tenemos, ¿no?, estas limitaciones en este caso. ¿Se entiende o no? O muchas veces puede ser como un impulso, ese medio O puede ser tan hostil favorecedor. de drogas y decir, bueno, no quiero esto para mi vida. Claro, en cada caso nosotros tenemos que analizar, pero generalmente son obstaculizadores, ¿no? Sí. Generalmente, ¿por qué son obstaculizadores? Porque se graba en el sujeto, ya sea de manera positiva o de manera negativa, cierto patrón, pero el patrón está. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto vive en esa realidad, por ejemplo, en este caso de las drogas, y lo afecta esa situación. ¿Se entiende? Entonces hay que tenerlo en cuenta a esa situación de decir, bueno, ¿no? Hay que entender primero si vamos a llevar a esa toma de conciencia a tratar de sacar esos factores limitantes, ¿no? ¿Se entiende? O a trabajar con el factor limitante. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer que una persona baje de peso. Entonces, llegamos a que la persona diga, bueno, yo voy a querer cambiar mis hábitos. Pero, sin embargo, tenemos a la madre, por ejemplo, esta persona, que es la que le cocina y dice, no, yo no estoy por cambiar de comida. Yo sí voy a seguir alimentando de esta misma manera porque me parece que es lo correcto. ¿Sí? Entonces produce en cierta manera, ¿no?, una problemática difícil de resolver en este caso, ¿no? Toda limitación en ese caso es un desafío para el terapeuta. ¿Sí? El terapeuta tiene que entender esta limitación y decir, bueno, ¿cómo trabajo con esta limitación? ¿Sí? Bueno, ahora estamos trabajando las limitaciones de lo que sería el yo, pero después trabajaremos también las limitaciones en la terapéutica, las limitaciones propias del trabajo con el paciente, ¿no? Bueno, sigamos trabajando los patrones emocionales. ¿Querés? Bueno. Bueno, cuando hablamos de patrones emocionales incorrectos, ya no estamos haciendo referencias a circunstancias físicas, al medio externo, sino que hacemos referencia a lo que sería cómo la persona no siente lo que hay alrededor, ¿no? Cómo vive esas sensaciones, cómo vive lo que siente y cómo lo interpreta a lo que siente. La interpretación de lo que se siente es muy importante. Cómo yo interpreto esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces es bastante importante tener en cuenta cómo la persona interpreta. Por ejemplo, hay personas que ante una misma situación no actúan de una manera emocional muy fuerte, muy intensa, y hay personas que actúan ante esa misma situación reprimiendo, por ejemplo, las emociones. Entonces, vamos a ver o vamos a tratar de ver cómo la persona trabaja sus emociones, cómo las interpreta, cómo las resuelve, ¿no?, en su vida. ¿Qué hace con esos factores emocionales? Por ejemplo, hay personas que no pueden expresar sus emociones y como no pueden expresarlas, no pueden cambiar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta siempre cómo la persona trabaja con esas emociones. Entonces, el primer punto vimos cómo la persona se desarrollaba en su mundo externo, ¿sí? Cómo este mundo externo afectaba a la persona y cómo la limita. Bueno, en este segundo punto vemos cómo la persona siente, cómo la persona interpreta eso que siente, ¿sí? Bueno, en este caso, lo primero que analizaremos será, bueno, cómo la persona lo interpreta. Bueno, será, ¿no?, si esta persona está sujeta a estímulos muy fuertes, ¿no? Si vive una vida llena de estímulos muy fuertes. Mientras más fuertes sean los estímulos, más difíciles serán de procesar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los estímulos intensos producen una dificultad para el tratamiento de las emociones. Entonces, si la persona se encuentra constantemente sujeta a estímulos intensos, estímulos fuertes, no puede trabajarlos o no puede procesarlos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, tener en cuenta si la persona está sujeta
a estas cuestiones no estresantes, ¿no? Como sería como mucho trabajo, una vida donde no puede descansar, ¿no? Bueno, en cierta manera eso produce también que la persona no pueda elaborar o trabajar sus emociones. Entonces, las dificultades emocionales llevan a que la persona no pueda llegar a una toma de conciencia. Entonces hay que tener en cuenta las dificultades emocionales, ¿sí? Por otro lado, estos estímulos intensos, ya sea si la persona está sujeta constantemente a música fuertes, a ruidos fuertes, ¿no? A peleas, a luchas, ¿no? Supongamos, ¿no? A situaciones intensas. Esas situaciones intensas siempre inhiben todo lo que sería la toma de conciencia. Entonces, cualquier estímulo que sea fuerte inhibe la toma de conciencia, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, tenemos que trabajar y ver las emociones que están guardadas dentro de la persona. Estas emociones muchas veces no permiten o no permiten que la persona pueda llegar a una toma de conciencia, un aprendizaje cualitativo de su vida, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el trauma, en cierta manera, no permite que la persona pueda liberarse de ciertos patrones guardados, entonces, o de ciertas circunstancias internas. Entonces, los traumas deben ser trabajados, ¿no? Para que la persona pueda llegar a una toma de conciencia, a un darse cuenta de la situación, ¿sí? Sí. ¿Cómo trabajar un trauma? Bueno, el trabajo del trauma es bastante sencillo, ¿no? El trauma tiene que ser como puesto de nuevo en la conciencia, presentado ante la persona y en cierta manera tiene que ser reinterpretado. La manera de trabajar y de curar un trauma es siempre reinterpretarlo desde un lugar menos nocivo, porque lo que tiene el sujeto es que está haciendo una interpretación emocional desde su pasado traumático, ¿no? Entonces interpreta la realidad actual desde ese pasado. Justamente en esa interpretación es donde el sujeto no puede expandir su conciencia, no puede crecer porque está determinada por todas estas cosas que están guardadas, por todos estos traumas, por todas estas dificultades que tiene el sujeto O sea en que su se interior. puede decir que su mente está en el pasado. Sí, siempre que hablamos del trauma, de fijaciones emocionales, de fijaciones inconscientes, estamos hablando de una persona que quedó en el pasado. Siempre el trauma te deja ahí, es como si el tiempo no pasara. Justamente en el aprendizaje decimos, bueno, el tiempo pasa, la persona crece, no cambia, hay cambio. En el crecimiento hay cambio. El trauma lo que hace es una fijación que no permite en cierta manera el crecimiento, ¿sí? Sí. Bueno, por otro lado, tenemos las emociones guardadas, no trabajadas, ¿no? Cuando hablamos de trauma, hablamos de representaciones con energía emocional guardada, que cada vez que aparece esta representación en el presente, aparecen estas cosas, esta misma emoción guardada, ¿no? Se Pero vuelve a repetir sí, la misma situación, situación. ¿no? Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta lo que sería, ¿no? Un mal trabajo emocional, por ejemplo, ¿no? O emociones que no han sido trabajadas. En este caso tenemos las patologías que normalmente conocemos como ansiedad, fobia, ¿no? Ataques de ansiedad. Bueno, ¿qué son todo eso? Lo que tenemos ahí es que hay un mal trabajo, un mal procesamiento emocional por parte de la persona y seguramente con algunos traumas que inhiben en cierta manera la toma de conciencia, pero en este caso es como que la persona procesa lo que hay en su exterior de manera incorrecta. Sí. ¿Sí? Es como que lo procesa de una manera sobreemocional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la persona pone mucho deseo en un pensamiento a futuro, por ejemplo, pero no entiende que ese pensamiento a futuro es en realidad el pasado. Entonces, por ejemplo, en la ansiedad uno está atrapado en su ambición del pasado, en lo que quiere, Y ¿no? en base a eso es como que va construyendo también su futuro, ¿no? Sí, Y por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico, sí.
En el caso de los ataques de pánico, lo que tenemos es que en cierta manera la persona guarda mucho algunas cosas internamente, o sea, tiene mucha energía y esa energía no se enlaza a cuestiones externas, entonces esa cuestión comienza a despertar el ataque de pánico, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que despierta? Despierta algo del pasado también, ¿no? O sea, sería como un miedo a una situación que ya pasó, parecido a como es los ataques de ansiedad. El ataque de pánico sería justamente mucho miedo, ¿no? Un miedo que está en el pasado, ¿no? Y que es reproyectado al presente, sí. Sí. ¿Se entiende Sí, eso? sí, sí. Bueno, entonces, toda dificultad para procesar las emociones, ya sea, por ejemplo, ¿no? Un acting out, o violencia, o ira, que son circunstancias donde no hay un procesamiento de la información, perdón, no hay un procesamiento de las emociones, produce, en cierta manera, un desequilibrio emocional que lleva a que no pueda haber una toma de conciencia, ¿sí? Entonces, los patrones emocionales guardados son los que más dificultan el asunto, ¿no? Y la reinterpretación del presente desde el pasado. Entonces, siempre las personas están interpretando su realidad desde el pasado. Bueno, eso hay que tratar de cambiarlo, hay que enseñarle a la persona a no interpretar la vida desde su pasado, ¿no? Porque justamente esas emociones, ¿no? Necesitan ser retrabajadas, ¿no? Como liberadas, como que el paciente debe entender, ¿no? Que esa emoción guardada no tiene en realidad que ver con esa interpretación que uno le está dando o con esa representación. Entonces, cuando se reenlaza lo que sería la energía del síntoma, perdón, la energía de la emoción, se la puede trabajar o curar. ¿Sí? Sí. Bueno, la dificultad entonces para no entender las emociones lleva a que se produzca una repetición constante de las mismas emociones. Pero cuando hablamos nosotros de emociones, hacemos referencia a una respuesta, ¿no? Donde no actúa en cierta manera la conciencia. Puede haber un compromiso de los pensamientos, puede ser emociones pensadas o no pensadas, pueden ser pensamientos que generen emociones, ¿sí? Que estos pensamientos que generen emociones, en este caso también no permitirían lo que sería esa toma de conciencia por parte del sujeto, ¿sí? Entonces, la emoción en este caso estaría limitando a la toma de conciencia. ¿Se entiende en ese caso? Bueno, entonces entremos de lleno en los que serían los patrones mentales incorrectos, ¿no? Ya hablamos de los patrones físicos, de los patrones emocionales y ahora hablaríamos de los patrones mentales incorrectos. A mi entender, estos patrones son bastante difíciles de cambiar y requieren una reprogramación conceptual por parte del terapeuta. O sea, el terapeuta tiene que enseñarle a pensar de una manera diferente a la persona. Aunque ustedes no crean, porque la mayor parte del trabajo terapéutico es enseñar a la persona a vivir de una manera diferente. Enseñar a una persona, por eso trabajamos el aprendizaje en la clase pasada, enseñar a una persona a vivir de una manera diferente, a interpretar sus emociones de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los pensamientos, estos pueden llegar a ser tremendamente limitantes. Sobre todo las creencias y pensamientos familiares, sociales o culturales pueden llegar a ser tan limitantes que la persona no haya ninguna posibilidad a que tome conciencia. Por ejemplo, te doy un caso, ¿no? La Iglesia Católica, supongamos una persona nace en una familia muy católica y la familia le prohíbe tener relaciones sexuales. Entonces esa persona es joven, quiere tener relaciones sexuales, entonces eso está generando una acumulación de deseo y de energía que se vuelve insostenible. En este caso, el patrón familiar es, vos no llegarás, o sea, vas a llegar hasta el casamiento
¿no? Virgen y vas a entregar tu virginidad al hombre con el que te cases. En este caso, ese pensamiento generaría, ¿no?, una dificultad en la toma de conciencia porque produce no solo una dificultad en la creencia, en el pensamiento, sino que altera también las emociones. Nosotros veremos que los patrones emocionales alteran a los patrones físicos y a los patrones emocionales. Y los patrones mentales alteran los patrones mentales, los patrones emocionales y los patrones físicos. Entonces, a medida que vamos subiendo de nivel, se va produciendo una alteración cada vez más grande de lo que hay. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y no Entonces, solo eso, sino también toda esa energía que queda acumulada ¿y sí, qué hago? ¿Cómo la descargo? ¿Cómo la saco de mí? ¿Cómo la trabajo después, no? Porque es como sí, que es es muy difícil demasiada energía. cambiar los pensamientos, las ideologías y las creencias impuestas, ¿no? Es como, supongamos que yo, por ejemplo, te contaba esto de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo quiero pensar de manera diferente, pero ¿cómo me libero de este pensamiento impuesto, ¿no? Bueno, es muy difícil, ¿no? Y si hay algo más difícil de los pensamientos impuestos, son pensamientos erróneos a los que yo he llegado por propia deducción. Entonces, los pensamientos impuestos pueden ser difíciles de cambiar, pero un pensamiento erróneo construido por mí mismo puede llegar a ser tan difícil o más difícil de cambiar que el otro, ¿no? Por ejemplo, una paciente que estaba atendiendo hace un ratito, antes de que grabemos esta clase, no me decía de que ella no quería salir de su casa porque todas las personas afuera la juzgaban y la miraban mal, la juzgaban, ella sentía que siempre le estaban juzgando con la mirada. En este caso, no solo tenemos, ¿no? No solo tenemos un pensamiento incorrecto, sino que tenemos un pensamiento que la persona construyó en sí misma, ¿no? Y que es tremendamente difícil de cambiar, porque ella llegó a eso por propia deducción. Entonces, como terapeutas, nosotros tendremos que ingeniárnosla para mostrarle a la paciente que su verdad es, o que esa construcción no es, no es útil o no es correcta para su vida, ¿sí? Entonces, esa construcción que ha hecho es en base a sus miedos, en base, entonces nosotros ahí tendremos que trabajar esos miedos del paciente para poder erradicar, en este caso, lo que sería el pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos por otro lado lo que serían los pensamientos obsesivos, ¿sí? Los pensamientos obsesivos o las obsesiones son pensamientos invasivos que vienen a nuestras cabezas que nosotros no los controlamos, ¿sí? Estos pensamientos obsesivos generan constantemente una duda, una inseguridad, ¿no? Esos pensamientos obsesivos son muy difíciles, ¿no? Y no permiten una toma de conciencia. Entonces, deberemos trabajar en este caso todo pensamiento obsesivo para poder liberar, ¿no?, la conciencia y que el sujeto pueda pensar de una manera más correcta, ¿no? Y por otro lado, tenemos los que serían los patrones ilusorios y fantasiosos. Hay personas que viven en una total irrealidad y una fantasía en su cabeza, ¿no? Construye constantemente fantasías en su cabeza. Entonces, esa persona que se está riendo, la persona que está detrás de cámara, ¿no? Justamente cuando uno construye lo que sería un pensamiento ilusorio o fantasioso, ¿no?, esto le trastoca la realidad de la persona. Entonces, eso va a ser una dificultad muy grande a la toma de conciencia. En este caso, debemos preguntarnos por qué estos pensamientos ilusorios, estas ideas fantasiosas, no son mantenidas en la cabeza de la persona. ¿Por qué la persona no quiere patrones más reales? ¿O por qué se niega a esos patrones? ¿No? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, hemos hablado de las limitaciones mentales, hemos hablado de las limitaciones emocionales y hemos hablado de las limitaciones físicas, ¿sí?
En este caso hay unas limitaciones que tenemos que trabajar que serían las limitaciones estructurales. ¿Y a qué refieren esas limitaciones estructurales? Refiere a las estructuras mentales que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Cómo serían esas estructuras mentales? Bueno, toda persona tiene una estructura más o menos cuando va creciendo, va entrando a cierta edad, ¿no? Se va estructurando cierta manera de manejarse ante la realidad. Esta estructura será como la estructura de nuestro yo, ¿sí? Sí. Entonces la estructura mental o la estructura será la estructura del yo o cómo nosotros reaccionamos o cómo nosotros interpretamos la realidad. ¿Te acordás que dijimos que el yo era el intérprete, no? Bueno, Sí. cómo hay una estructura física, una estructura fija de cómo el yo interpreta la realidad. Esto lo trabajaremos con profundidad la clase que viene, pero en esta clase solo nombraré un poco las estructuras, ¿no? Nosotros tenemos la psicosis, ustedes habrán escuchado hablar de la psicosis. Vamos a hablar de la psicosis, de las estructuras antisociales y lo que serían las estructuras neuróticas, ¿sí? La estructura psicótica o sería una dificultad para armar una estructura, sería en realidad no hay una totalmente estructura ensamblada. Bueno, esa es la dificultad de la psicosis, ¿no? En el caso de la psicosis no hay un yo totalmente armado, ¿no? Y en este caso hay una conexión laxa o una conexión débil con lo que sería el exterior. ¿Se acuerdan que dijimos que el yo se formaba a partir del exterior? Bueno, en este caso, en el caso de la psicosis, es una estructura, ¿no?, donde hay en cierta manera cierta laxitud, ¿no?, y hay cierta dificultad para formarse el yo. Entonces no hay herramientas para enfrentar la realidad. ¿Se acuerdan de que dijimos que el yo era el encargado? Bueno, ustedes a medida que vayan escuchando las clases, habrán cosas que no entenderán, pero después irán entendiendo a medida que vayan avanzando las clases muchas cosas. En el caso del yo, no es va permitiendo, es una estructura que permite enfrentar la realidad, nos da las herramientas para enfrentar la realidad, ¿sí? Entonces, decir, en el caso de una psicosis, estamos hablando de una persona que no tiene buenas herramientas para enfrentar la realidad, ¿sí? Son personas que se les dificulta mucho vivir en esta realidad. ¿Qué pasa aquí con la conciencia? Que no tiene justamente como esa herramienta de yo para... Y no hay un buen encaje entre la conciencia y la realidad. Entonces la conciencia construye una conciencia ilusoria, una conciencia delirante, ¿no? Porque la conciencia no está atada al mundo externo, entonces es una conciencia que no encaja, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces la persona alucina o delira, ¿no? Alucina en este caso, ¿no? Ve cosas y en el delirio construye cosas a partir de lo que ve, ¿no? Bueno, trabajaremos más en profundidad en las estructuras en esta clase que viene porque es muy importante, pero diremos que en este caso, en la psicosis, no hay una formación del yo como una célula, ¿no? O sea, no se formó totalmente. Es como cuando estamos hablando de una psicosis, serían como partes que no terminan de conectar. En el caso del yo es como que hay una unidad. Y en el caso de la psicosis no hay una unidad total. ¿Se entiende esto? Hay algo que no, como que no está encajado. No está encajado. Correctamente. Sería en este caso los patrones no externos no encajan con los patrones internos. No hay un encaje, ¿se entiende? Sí. Bueno, esta es la falla en la psicosis. Por otro lado tenemos las estructuras antisociales. En estas estructuras antisociales veremos el caso de las perversiones, lo que serían las psicopatías y lo que serían la adolescencia normal. Podemos decir que la adolescencia normal es como medio perversita, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una transgresión en estos tres casos de lo que serían los límites, ¿no? En cada caso de una manera diferente. Pero el sujeto no acepta la legalidad externa, ¿sí? Entonces, bueno, en cada caso funciona de manera diferente, ya lo trabajaremos,
Pero en el caso, en estos trastornos antisociales, el sujeto no acepta la legalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que sería aceptar, no el renegar y el negar? Bueno, en este caso, en el caso de la psicosis, el sujeto reniega la realidad porque en cierta manera no la acepta de ninguna manera. O sea, no encaja con la realidad externa. En este caso, en el caso de los antisociales, el sujeto sabe la realidad exterior, la conoce, pero no la acepta. ¿Sí? Entonces, la niega. Entonces, en primera la reniega, niega todo en la primera. En la segunda, niega justamente la realidad. Sabe que eso es verdad, pero lo niega. Y en la tercera, tenemos la neurosis. El sujeto acata la legalidad externa, acata la legalidad exterior. El sujeto puede vivir en sociedad, ¿no? Siempre que hablamos del yo, hablamos de un yo que refiere al contrato social. ¿Sí? El yo siempre es una herramienta frente a la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, en la neurosis, sería, ¿no?, que el sujeto acepta la legalidad, pero a regañadientes. ¿Sí? No le gusta la legalidad, no, pero la acepta. ¿Sí? Entonces, estas legalidades, en cierta manera, sería el aceptar esta legalidad, es el costo por vivir en el mundo externo, ¿no? Cuando el sujeto comienza, estas estructuras, dijimos, son estructuras del yo, ¿no? Y cuando el sujeto comienza a trabajar, va como produciendo cierto dinamismo en la estructura que va rompiendo estas cristalizaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras psicóticas, neuróticas o antisociales, estamos hablando de cosas que no se terminaron de curar, ¿sí? Bueno, en este caso, cuando el sujeto trabaja estas situaciones, puede llegar aún más allá de la estructura, ¿sí? Puede ir más allá, pero sería unir más allá de la sociedad. Sí. ¿Sí? Sería unir más allá de la legalidad externa, ¿sí? Se puede ir más allá de eso. Bueno, ya trabajaremos con mayor profundidad las estructuras en la clase que viene. Y ahora vamos a los factores internos, ¿sí? Los factores internos son los más importantes a la hora de la toma de conciencia. Ustedes verán que los factores externos cambian en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Los factores internos no cambian en tiempo y espacio. Los factores internos son, en cierta manera, los factores que permiten la toma o no de la conciencia. En este ¿Se puede caso, decir que en estos factores no hay ni tiempo ni espacio? No hay ni tiempo y espacio, no importa la edad, no importa la familia, no importa. Entonces, todo lo que hablamos anteriormente parecería que queda sin razón cuando hablamos de los factores internos. Sí. El verdadero aprendizaje siempre es interior y tiene que ver con una toma de conciencia del sujeto y que el sujeto en su interior puede trascender todo lo que es externo. Pero es más difícil trascender lo interno, ¿sí? Bueno, en el primer caso, el primer punto que tomaremos cuando trabajamos los factores internos es el nivel de conciencia de una persona, ¿sí? Ya veremos después, más adelante, los niveles de conciencia de una persona, ¿no? Pero el nivel de conciencia de una persona es cuánto nosotros podemos percibir de la realidad, ¿sí? En este caso sería lo más importante, ¿no? ¿En qué nivel de conciencia estamos? Porque a medida que vamos creciendo en el nivel de conciencia, nuestra conciencia se va haciendo más grande. Entonces, para una persona que tiene una conciencia más chiquitita, toda toma de conciencia le es más dificultosa. A medida que la persona va creciendo en su conciencia, cada vez le es más fácil llegar a hacer tomas de conciencia progresivas. Y es como que se acelera también ese proceso de toma de conciencias y la persona queda mayormente más expuesta a esas situaciones, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo lo dirías? Como que una persona a la que le cuesta tomar conciencia es como que permanece todavía en ese punto hasta que logra pasar esa situación.
Entonces Sí, una persona que puede llegar a tomar más conciencia pasa esa situación y se sí. presenta otra y Y pasa de otra. nuevo esa situación y Es va como siempre más más rápido. fácil, es siempre más fácil cambiar el exterior que cambiar el interior. Dicho de una manera más simple, es más fácil ser multimillonario, ¿sí? Que ser una persona con una conciencia alta, con una conciencia elevada, con una conciencia que se da cuenta de todo. O sea, es más fácil ser multimillonario. ¿Y cuántos multimillonarios hay en el mundo, no? Esto es para pensarlo. O sea, si es más fácil ser multimillonario que tomar conciencia, entonces estamos diciendo que las cuestiones internas son más difíciles de trabajar que las externas, Sería ¿no? como un factor con un nivel de dificultad superior. Sí. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia, perdón, Los factores. el nivel de conciencia de una persona no está limitado por el yo. Si estuviera limitado por el yo, no existirían las enfermedades, ¿no? Pero justamente la conciencia puede ir mucho más allá de ese yo. Y ahí es donde está el punto de los conflictos, ¿no? Que pueden establecerse, ¿no? Cuando hay mayor conciencia que yo, se producen conflictos, enfermedades internas. Cuando hay más conflictos externos que internos, o sea, cuando es mayor el yo que el nivel de conciencia, se produce lo que sería una adaptación del sujeto, ¿no? El sujeto aprende objetivamente, ¿no? Pero cuando el sujeto tiene, en este caso, un aprendizaje subjetivo más grande que un aprendizaje objetivo, se generan muchos conflictos interiores. Esto hasta ahora no ha sido estudiado profundamente por la ciencia, de decir, bueno, aquellas personas que tienen más conciencia, ¿no? Por lo general tienen mucho sufrimiento, tienen muchos problemas y no hay una ciencia en este momento que responda a las personas con mucha conciencia. Podríamos decir que la ciencia abandonó a aquellas personas con mucha conciencia, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, Es que no encuentran la explicación. Sí, no encuentran la explicación, ¿no? Porque, bueno, toda ciencia va al nivel del crecimiento del yo, ¿sí? Y el crecimiento del yo se va adaptando a lo que serían las formas de conciencia de la época. Entonces, toda ciencia responde siempre a un planteo de época, ¿no? Responde a lo que sería la conciencia de esa época, de ese momento, ¿no? Y cuando cambia... Cuando cambia la conciencia de esa época, cambian los también, paradigmas. cambian los paradigmas científicos y cambian todas las ciencias. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos viendo un auge de lo que sería la inteligencia artificial, de lo que sería la robótica, ¿no? Entonces, justamente, bueno, esto va a permitir un cambio de conciencia y este cambio de conciencia va a revolucionar la ciencia. O sea que próximamente nosotros tendremos, si nosotros tuvimos una revolución ahora que fue la revolución dada por la computadora y por internet, ahora entraremos en una nueva revolución. Si, tal vez no sé si vos notaste, pero socialmente fue el siglo con mayor cantidad de revoluciones. Sí. ¿No? Es como que se hacen cada vez más rápido, ¿no? Se hacen cada vez más rápido al punto, yo contaba el otro día, ¿no? Que yo viví en la década del 90 y viví en la revolución de las computadoras. Entonces nosotros comprábamos una computadora y a los 2 años esa computadora ya era obsoleta por el movimiento y el cambio que había. Acuérdense que siempre que hay un cambio de conciencia, hay un cambio muy profundo en la realidad. Justamente los paradigmas sociales, ¿no? Justamente el cambio de paradigma es justamente eso, es un cambio de conciencia global. ¿Se entiende? Sí. Entonces esos cambios de conciencia global obligan a un cambio de conciencia interno en la persona, ¿sí? Bueno, entonces hablamos del nivel de conciencia de las personas. Hay personas, ¿no?, que nacen con conciencias, ¿no?, más grandes, ¿no? Y hay personas que nacen con conciencias más chiquititas. Por ahora no nos meteremos en cómo nacen y por qué nacen con esas conciencias grandes y esas conciencias chiquititas. Vamos a dejarlo para que sea, ¿no?, una cosa más adelante, ¿sí? Si es que algún día lo tocamos. Pero por ahora diremos que esas personas nacen,
¿no? Con conciencias más grandes o conciencias más chiquititas, ¿no? La conciencia revoluciona todo, ¿sí? Un cambio de conciencia revoluciona el mundo, ¿sí? Un cambio de conciencia grupal implica, o un cambio de conciencia en el mundo implica un cambio en los paradigmas del mundo, un cambio en el mundo en sí, en todas sus dimensiones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Es muy hablamos... importante eso que estás diciendo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo verías vos? Y porque un cambio en la conciencia y cambiar como la conciencia de todo el mundo es como llevar a otra frecuencia también todos esos Claro, niveles de otro conciencia nivel, superior. otro rango frecuencial de la energía, lo que implica otra mirada, otra interpretación, otra realidad, ¿no? Totalmente distinta. Es otro mundo, ¿no? Sí. Que, bueno, la persona en cierta manera se va a ir adaptando a eso, ¿no? Bueno, entonces en el primer caso hablábamos del nivel de conciencia de una persona. El segundo caso es tremendamente importante, que podríamos decir que es gran parte de la conciencia o la expansión de conciencia que una persona puede hacer, la búsqueda que una persona tenga, ¿sí? Cada persona llegará en su aumento de conciencia, en su crecimiento interior, hasta donde llegue su búsqueda. O sea, que supongamos, no, que yo comience con estos cursos de biodecodificación, pero diga, no, pero yo quiero ir más allá. Entonces la persona siempre llegará hasta donde llegue la búsqueda, su búsqueda interior. Eso podríamos decir que determina la mayor parte del proceso de conciencia. ¿Por qué? Porque una persona con una búsqueda fuerte, con una búsqueda acérrima, ¿no? Decir, con una búsqueda, ¿no? Que no cesa por nada, es una persona en cierta manera que pasará las crisis, porque toda toma de conciencia implica una crisis, una dificultad interna muy grande, pasará las crisis y dirá, yo quiero más de esto, no quiero aprender más, quiero crecer más, quiero, ¿no? En terapia, en los pacientes, ¿no? De decir, no, yo no voy a llegar hasta acá, voy a ir más allá todavía, y más allá y más allá. Entonces, la búsqueda de una persona no es hasta, podríamos decir, superior hasta el nivel de conciencia que una persona tenga, ¿sí? Porque la búsqueda llevará a la persona al nivel de conciencia de la búsqueda interior de esa persona. Sería como el motor de esa conciencia. Es el motor de esa conciencia, es el deseo interior de esa persona, hasta dónde una persona es capaz de llegar. Nosotros siempre vemos, ¿no? Eso, a ver, ¿no? Siempre que llega una persona nueva a los grupos, ¿no? De trabajo, siempre lo que se ve es decir, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Hasta dónde es capaz de llegar esta persona? ¿Sí? Bueno, esa persona también irá creciendo a medida que vaya llegando a su búsqueda, ¿no? Entonces, a medida que va la persona, de acuerdo a la búsqueda, va produciendo en cierta manera esos cambios, ¿no? El otro punto fundamental es la voluntad interior. La voluntad no es la búsqueda, la voluntad es la fuerza que una persona tenga para enfrentar las circunstancias adversas de la vida. La voluntad es hasta ahora como algo inexplicable para el hombre. No es como que no tenemos factores externos para medir la voluntad de una persona. La fuerza interior para lograr tal o cual cosa. Hay personas que tienen fuerza para cambiar el mundo, porque tienen una voluntad, una fuerza y un poder, y hay personas que no pueden tener esa voluntad o que le falta voluntad. ¿Me entendés? Entonces, si una persona tiene una búsqueda correcta, ¿no? Y en cierta manera una voluntad fuerte, puede cambiar el mundo, ¿sí? Cuando la voluntad es débil, la búsqueda en cierta manera será entorpecida por la voluntad. Entonces la voluntad es el voltaje energético interior, la fuerza que uno tiene para enfrentar todas las adversidades de la vida, la fuerza para cambiar el mundo externo y para cambiar el mundo interno, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por el otro lado tendremos, otro de los factores internos será la inteligencia que el hombre tenga. ¿Qué es cuando nosotros hablamos de inteligencia? Bueno, en la clase anterior hablamos de una inteligencia humana versus una inteligencia biológica, ¿no? Bueno, en este caso la inteligencia como factor interior
será la capacidad del sujeto para adaptarse al mundo, ¿sí? Entonces, la inteligencia siempre es vista, siempre se habla de muchas inteligencias, de la razón, de la lógica de esto, de la inteligencia emocional, de la inteligencia creativa, no, en realidad la inteligencia es una y tiene muchos matices, pero refiere a la capacidad de la persona para adaptarse a ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, a ciertos factores externos, ¿no? Una persona que no puede adaptarse al exterior es una persona que no puede cambiar su conciencia, ¿sí? Entonces, eso se tiene que ver en la persona, la inteligencia o la capacidad para adaptarse, no la inteligencia lógica, ni la inteligencia motriz, ni la inteligencia racional, ni la inteligencia lingüística, ni la inteligencia objetiva, ni ninguna inteligencia. Acá hablamos de la inteligencia como la capacidad para adaptarse al mundo externo, ¿sí? Una persona que puede adaptarse, que puede cambiar su interior, es una persona que puede, en cierta manera, ¿no? Cambiar, expandir su conciencia y crecer. Es como ¿sí? tomar esas herramientas que el mundo externo me ofrece Sí. para realizar algo, ¿no? Hay que recordar que la biodecodificación no solo busca no un mejoramiento sintomático ni un tratamiento sintomático, sino que acá se busca un crecimiento interior de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre todos los tipos de terapéutica? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un cambio exterior, pero no hay un cambio interior, entonces sencillamente no hay una terapéutica profunda. La terapéutica profunda será cuando la persona cambia realmente su posición interior frente al mundo y crece y aprende algo diferente, ¿sí? Eso la persona lo tiene que ver porque justamente la biodecodificación energética busca en cierta manera ese crecimiento de la persona para desarrollar el máximo potencial de la persona, ¿sí? Por eso se diferencia la biodecodificación energética de la biodecodificación emocional, porque la biodecodificación emocional busca cambiar patrones emocionales, pero no busca cambiar o trabajar la profundidad en el interior de la persona, ¿sí? Entonces podríamos decir que la biodecodificación energética es una de lo que sería o lo que podríamos llamar terapéuticas profundas o de una terapia profunda, ¿no? Va más allá de solo la Sí, emoción y lo que pero esta terapia representa. profunda no refiere a que sea una terapia de mucho tiempo, sino nosotros de acuerdo a la valoración que hagamos de las limitaciones, ¿no? Y de la dificultad que tengamos para sacar esas limitaciones, porque recordemos que si nosotros no trabajamos las limitaciones, no puede haber una expansión de conciencia. Entonces, o no puede haber un crecimiento interior. Entonces, como bioterapeutas, lo primero que tienen que hacer es trabajar la limitación interior del paciente. ¿Por qué no podés adelgazar? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Cómo cambiamos lo que está pasando en el exterior? ¿Cómo cambiamos esos pensamientos que vos tenés sobre eso? Bueno, ahí va el trabajo principal para llegar a la toma de conciencia. ¿Se va entendiendo eso? Como tratar de buscar la raíz, ¿no? Sí. De esa situación. Sí, la limitación. Nosotros nos preguntamos qué es lo que no permite crecer esta persona. Bueno, llega un paciente a nuestra terapia y nosotros estamos escuchando, ¿sí? Lo escuchamos, pero por otro lado decimos, ¿qué es lo que no permite a este paciente curarse? ¿Sí? Ya sabemos que tiene un beneficio primario del síntoma, un beneficio secundario del síntoma, sí, ya sabemos eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no permite curarse? ¿Qué es lo que está limitando a que esta persona se cure? Porque si acá no hay una curación, es porque hay una limitación de algún tipo. Entonces, seguramente una persona que va a un bioterapeuta, un biodecodificador, es porque ya ha pasado por médicos, por psicólogos, por terapias alternativas, por flores de Bach, por todas las terapias habidas y por haber. Y llega a un biodecodificador energético, ¿sí? Entonces, este biodecodificador energético nos preguntamos, en primer lugar, ya pasó por 200 terapeutas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la limitación que impide el cambio a esta persona? Ahí nos vamos a centrar, ¿sí? Totalmente. Bueno, entonces, estábamos trabajando la inteligencia. Otro de los puntos a tener en cuenta que es muy importante a la hora de la toma de conciencia es lo que podríamos llamar la autoestima.
ustedes no tienen idea la importancia que es la autoestima en lo que sería la toma de conciencia. Una persona que tiene dañada su autoestima es una persona que le va a costar muchísimo una toma de conciencia objetiva. Ser una persona que siempre que haga un paso volverá un paso para atrás. ¿Sí? Esto sería para un capítulo entero, para hablar una hora entera de lo que sería la autoestima, pero en principio diremos, la autoestima es el amor que nosotros hemos tenido en nuestra vida, ¿sí? Pero no el amor como cuánto me han querido, ¿sí? Sino el amor son como situaciones de seguridad, de protección, ¿no? Cuando hay puntales en mi vida donde yo puedo sostenerme. Eso es el amor. No el amor como deseo. Si mis padres me desearon o no me desearon, eso no generará autoestima. Generará otras cosas, pero no autoestima. ¿Sí? Pero si hubo amor, amor como relaciones estables, siempre que hablemos de amor estaremos hablando de estabilidad, de seguridad, de cosas, de sostenes, ¿no? Entonces nace una persona con sostenes importantes en la vida, puede crecer. Si una persona no tiene esos sostenes, no puede crecer, ¿sí? Es como eso que nos viene a dar el equilibrio también, ¿no? Sí. El amor entonces sería el sostén de la persona, ¿sí? Yo me siento protegido, ¿sí? Si una persona le falla lo que sería el sostén o que sería el andamiaje, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría del andamiaje que sería muy bueno que la vean, ¿no? Si la persona no tiene este sostén, entonces no puede cambiar en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a estar volviendo porque no tiene la fuerza para enfrentar, porque no tiene el amor en su interior. El amor no tiene que ver entonces si lo han querido o no lo han querido uno, sino con la estabilidad familiar, con la estabilidad económica, con todo lo que sea puntales, estables y fijos en la vida de uno. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Que uno lo vea. Por otro lado, tenemos la posición que la persona toma. La posición puede ser maleable, ¿no? O sea, como que puede cambiar. Pero si la persona tiene una posición activa o pasiva frente al problema. Una posición activa es una persona que dice, bueno, yo voy a hacerme cargo del problema, actúa activamente. Y una persona pasiva es una persona que espera ante la vida que las cosas cambien. ¿Sí? La persona activa es como que se hace cargo y toma la responsabilidad también de la situación, ¿no? Sí. Es difícil encontrar una persona con una autoestima elevada y con una posición activa. Lo diré porque hay ahí unos puntos, porque cuando falla la estructura de estabilidad paterna, familiar, en cierta manera uno se vuelve muy activo. Pero acá el desafío es cómo una persona puede llegar a ser muy activo, ¿no? Y teniendo en cierta manera una autoestima íntegra, un ser sano, con mucho amor en su interior. Siempre una persona que tenga autoestima y amor propio es una persona que da amor al mundo, ¿no? Una persona que no tenga autoestima es una persona que no dé nada al mundo, porque siente que no tiene nada para dar, ¿sí? Cuando la persona tiene una autoestima sana es una persona que da lo que tiene al mundo, se entrega totalmente. Cuando la autoestima está sana, la persona se abre al mundo y da todo lo que tiene. Cuando una persona tiene la autoestima alta es porque ha sido criada con mucho amor familiar, no con deseo. Eso lo deberíamos trabajar en alguna de las clases, ¿no? Como para diferenciar bien. Sí. Otro de los puntos importantes en la dinámica interior es, si la persona, su móvil es, la persona tienen como patrones, ¿no? Entonces, si el patrón de la persona es siempre llenar el deseo del otro o llenar su propio deseo, ¿sí? Si es una persona con una ambición personal de querer lograr, de querer hacer, de querer, ¿no? Que le sale por sí mismo o lo hace ante la mirada de los otros, ¿sí? Este punto hay que determinarlo porque cambia entre uno y otro y genera dificultades de determinado tipo, ¿sí? Cuando el deseo está puesto en el yo y la persona no trabaja desde ese yo, dice, la culpa siempre la tiene el otro.
Entonces esto le permite que no le permite una toma de conciencia. Y cuando la persona pone en el otro, es como que la culpa se culpa siempre a sí mismo, entonces esto también inhibe una toma de conciencia. Los dos puntos, las dos polaridades son malas. La persona en la toma de conciencia tiene que salir en cierta manera de esos puntos extremos, ¿no? Por último, hay que ver si la persona es introvertida o extrovertida. Los dos puntos también, al igual que el anterior, generarán, ¿no?, un conflicto a la toma de conciencia. Una persona introvertida se muere en sus pensamientos, pero no puede ver más allá de sus pensamientos, y la persona extrovertida no puede ver más allá de la realidad exterior y de lo que siente, pero no puede pensar, ¿no? Bueno, el sujeto, ahí hay que ver que siempre las dificultades es que siempre todas las personas se mueven entre polaridades. En una sería como que la persona piensa demasiado y no llega a hacer nada, Sí. y en la otra sería como que hace muchas cosas pero no está pensando. Sí, bueno, ¿querés que dejemos esta clase, no? Bueno, da para Siempre, continuar, ¿no? sí, pero hay que entender entonces que para que haya en cierta manera esto, cuando se saque estas limitaciones puede haber una toma de conciencia, un aprendizaje y el sujeto puede acceder a su verdad interior, ¿sí? Sí. Mientras están las limitaciones estas, el sujeto no podrá acceder a la verdad, de hecho la verdad será negada, no aceptada, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que lo trabajen y lo piensen. Hasta la próxima clase.